Pepe, ¿nos metemos en tema Irán? Sí, complejo tema. El viernes, ¿se acuerdan que hablábamos del anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Israel diciendo que los ciudadanos estadounidenses tenían esa jornada para irse del país en caso de que así lo desearan? Porque evidentemente este anuncio lo venimos viendo a lo largo de los distintos conflictos. Ocurrió con Rusia y Ucrania, que un día antes se cerró el espacio aéreo sobre la frontera entre Rusia y Ucrania, y claramente cada vez que se plantea esto es porque evidentemente esos aeropuertos de la región van a cerrar por varias cuestiones. La primera por una cuestión de seguridad, la segunda porque suelen transformarse en objetivos militares y por lo tanto se paraliza todo lo que es la actividad aérea en la zona. Hoy estamos teniendo un parate de conectividad en gran parte de Medio Oriente. Resulta lo menos importante ante lo que está ocurriendo, pero es un dato que habla de por qué uno puede llegar a entender que todo esto podía llegar a ocurrir como efectivamente ocurrió en la madrugada de nuestro país, alrededor de las 3 de la mañana del día sábado. Pero vamos a trazar una línea de tiempo para hablar de lo que fue en primera instancia esa negociación que se venía llevando adelante en Ginebra y que tenía algunas particularidades que ya la vamos a escuchar de boca de el capitán Ricardo Barbosa, que es profesor de geopolítica, militar retirado, y a él le preguntábamos justamente por qué esa negociación finalmente no llegó a su destino, y si de alguna manera la negociación era una suerte de trampa para centrar la atención en la posibilidad de un acuerdo que luego tenía que ser de alguna manera puesto en consideración de la cúpula más importante de Irán, porque lo que tiene el ayatolá que murió el día sábado, o lo que tenía, es que todo llegaba a su puerta, ¿no? Y lo terminaba definiendo él. Entonces, muchos analistas plantean que esa reunión pudo obedecer a una suerte de trampa para que el día sábado, muy temprano en la mañana, se reunieran para analizar lo que allí se venía conversando. Se lo preguntamos a Ricardo Barbosa y esto es lo que nos decía. A ver. Si vos mirás un poco los antecedentes en la primer presidencia, cuando Bashar al-Assad usó armas químicas, en plena negociación, Estados Unidos atacó. Cuando estaba negociando con los talibanes, aunque fue simbólico, también atacó. Así que era esperable que iba a haber un principio de negociación, planteando condiciones, viendo cuál era la posición, y si la posición no cambiaba, iba a atacar como medio de cambiar la regla de juego en esa negociación. También la negociación no hay que hacerse el imaginario que estaban reunidos en una mesa. Estaban en dos habitaciones separadas y se mandaban mensajes a través de un mensajero. O sea, no era tan esa reunión diplomática que uno se imagina. Y lo otro, en realidad, más que una negociación, era una imposición de condiciones para dejar en su mínima expresión al líder de un sector religioso del mundo musulmán, que no hay que olvidarse que el enfrentamiento, si vos querés decir filosófico, histórico que ellos tienen, no es con Israel, es con el mundo suní, o sea, el 80% del mundo musulmán. Bueno, esta es la visión sobre lo que esa negociación de alguna manera pudo haber sido. Quizás estaba todo sobre ruedas o se podía llegar a encaminar o iba directo a un fracaso, pero lo cierto es que sirvió de alguna manera como excusa para enfriar, digamos, la situación que después el sábado ya en la madrugada se pudo percibir a nivel mundial y que hoy en este momento, a esta hora, está teniendo una escalada muy importante en distintos países en la región. Hoy Paula apuntaba con buen criterio, le están disparando a las bases estadounidenses ubicadas en esos países, pero esos países no dejan de ser países soberanos, obviamente, que tienen instaladas esas bases y que hasta el momento no habían sufrido ningún tipo de represalia por parte de Irán. Es más, y ya lo va a decir Barbosa, muchos estaban teniendo una postura, digamos, de no estar ni de un lado ni del otro, ¿no? Es el caso de Qatar, que inclusive sirvió como sede para una negociación con el grupo terrorista Hamas. Y sabes que hablando de Qatar fue durante mucho tiempo un país muy pobre, hasta que el hijo del rey en su momento, creo que fue en los 60 o en los 70, descubre la manera, que son los creadores, de licuar el gas. ¿No? Porque no podía, o sea, licuaron el gas, lo lograron estabilizar y lograron... sí. Exacto, y a partir de ahí pudieron exportar ese gas y ahí obviamente el dinero catarí empezó a aparecer por todos lados y empezó a crecer como potencia energética. Bueno,
Qatar Energy suspende su producción de gas natural licuado. Digo todo esto porque lo más importante que tiene Qatar es el gas natural licuado. Acaban de suspender su producción total, ¿no? Después de un ataque de Irán. Además es el proveedor número 1 de Rusia. Bueno, ¿no? después de este anuncio, el precio del gas en Europa aumentó un 39% en los contratos a término. Hoy, ahora, hace media hora. Por eso Irán está solo en este derrotero, ¿no? Pero acordate que antes, cuando estábamos, cuando fue el Mundial, en esa previa, Qatar era aliado de Irán. Qatar se veía, al menos desde Israel, se veía como un aliado de Irán. Se dio vuelta todo. Todo se dio vuelta y es verdad que después se puso como neutral y quizás por eso esté hoy recibiendo represalias, pero no fue siempre así, ¿no? Exactamente. Qatar ha tenido vaivenes. Exactamente. Y un dato sobre el tema del petróleo, ya vamos a seguir avanzando sobre el tema de la geopolítica en particular. Si los suministros de petróleo iraní se ven interrumpidos, China podría enfrentar un déficit de hasta 1 millón de barriles por día. Para cubrir esa brecha podría aumentar las importaciones desde Rusia, retomar la compra de crudo estadounidense, algo que estaba detenido desde mayo de 2025 debido a las tensiones comerciales, ¿no? Claro, aparte de China se abastecía de Venezuela también. Exacto, exactamente. O sea que ahora tiene cortado totalmente el mercado. Sí, ayer hablaba también con otro analista. No así Estados Unidos, ¿no? Claro, con otro analista internacional y me decía, mira, de aquí en más y posiblemente por muchas décadas, todo lo que haga Estados Unidos, todo, absolutamente todo, en el terreno militar, comercial, en la actividad cultural, en todo lo que te imagines, va a tener que ver con China. Directamente va a tener que ver con China. Hay que leerlo así. Hay que leerlo así, en esa clave. En todo lo que hace Estados Unidos tiene que ver estrictamente con China, con una China que, bueno, también lo podemos analizar, pero que está tomando una postura a esta altura. Y con una competencia más bien económica, perdón. Sí, claro. O sea, claro. no tanto política, sino más bien económica. Vos sabés que el mundo no gusta mucho de comprar el detalle técnico, el petróleo de Venezuela, porque es complicado de refinar, es un petróleo más berretón. Sí, pero Estados Unidos tiene plantas para refinar ese petróleo. Ese petróleo en especial, ¿no? Sí. Por eso tenés que tener un equipo acorde para el petróleo. Pues digo que es atractivo para Trump en el momento en el que él tiene la capacidad para refinarlo. Claro, y hablábamos de la geopolítica y cómo la geografía traslada las tensiones a distintos países del Golfo, algo que no había ocurrido hasta ahora en el terreno militar. Se lo preguntábamos a Barbosa si ese cambio también obedece a una nueva era en materia geopolítica. Si querés el hartazgo de Irán, porque Irán históricamente fue una potencia en la región, el imperio persa, en parte geográficamente es un lugar que está en mejores condiciones de vida que el resto, es una planicie que está levantada casi 2.000 metros por arriba del mar, o sea, da mejores condiciones de vida, y creo que este es el corolario de los acuerdos de Abraham, las negociaciones, el trato con Trump, la mesa de negociación para la franja de Gaza, o sea, un montón de cosas que no le preocupó atacar, vamos a decir, a sus hermanos musulmanes, porque la lógica del mundo musulmán es una lógica de tribus, y acá se están enfrentando dos tribus, los chiitas contra los sunitas, y más los sunitas apoyados por Estados Unidos, y el que queda corrido de bando totalmente es Qatar, porque Qatar jugaba una serie de soy amigo de todos para que nadie me agreda, me llevaba bien con Irán, con los hermanos musulmanes, con Hamas, con el mundo suní, y ahora tuvo que elegir un bando, que ese bando lo eligió por presión de Trump desde el momento de la guerra de Franja de Gaza. Y ya pasando al terreno estrictamente militar y a lo que fue esta operación, y hago acá y abro un paréntesis, en este momento desde Irán se está informando que dispararon contra la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Es información que está circulando hasta ahora. Me parece que corresponde que manifestemos de dónde manejamos la fuente nosotros. Sí, claro. En el caso Sí, iraní. A esta altura me parece que es necesario. Irán Today, el INRA, que es la agencia en inglés de Irán, la agencia que oficial. tuvo la página caída durante todo el fin de semana, ahora creo que volvió, pero... Y también Hispan TV, que es otro de los medios, más algunos otros analistas independientes. Por ejemplo, las imágenes que se vieron del colegio ese de niñas que había sido bombardeado y que al final resultó que eran imágenes
imágenes del 2021. No eran imágenes del 2021. No, hay todo un tema que lo hablábamos hoy, donde la agencia EFE reconoce que estaba geolocalizado todo esto, que tenían gente, periodistas sobre el terreno y que efectivamente el ataque ocurrió. Lo que se mencionaba por parte de Grok, que es la inteligencia artificial de X, es que eran imágenes del 2021. Después se comprobó que no. Grok admitió que se había equivocado, señalando que sus fuentes estaban vinculadas básicamente a cuentas verificadas y a cuentas pagas de la propia red social X. Esto motivó, y yo lo viví en persona, perdón que me coloque en ese lugar, pero el sábado, cuando empezamos a armar todo el material en Telemundo para ser emitido en el informativo de las 19, a mí me costó muchísimo ubicar imágenes con certeza. Primero, de dónde venían, cuál era la procedencia. Había muchas imágenes de redes, inclusive la agencia AFP, que la tenemos en el canal como fuente informativa, no estaba manejando imágenes propias en un principio, estaba manejando imágenes que llegaban por parte tanto de ciudadanos iraníes como ciudadanos israelíes, algunas del ejército israelí y otras también de las propias agencias iraníes. Costó mucho porque te llevaba a confusión. Inclusive la muerte de Ali Khamenei, la conocimos yo creo que un par de horas antes, y costó confirmar esa muerte hasta que Donald Trump en su red social manifestó que efectivamente había sido eliminado el líder espiritual iraní. Más allá de las cosas en su sitio, que es una fuente absolutamente fidedigna, ¿qué medios hoy son creíbles, ¿no? Porque hemos visto el fin de semana todo tipo de imágenes, las imágenes de personas de particulares, ya hemos visto que están alteradas, ¿no? La primera víctima en cualquier conflicto es la verdad. Eso es un axioma que se conoce de toda la vida, y ahora muchísimo más. Claro, no podés poner las manos en el fuego por ninguno en realidad, porque cualquiera se puede equivocar hoy en día. También hay una cuestión de toda la atmósfera de trabajo que es precaria en muchos casos y que tiene muchos frentes, y que ahora además tiene todo esto de la inteligencia artificial que se ha perfeccionado de tal forma que ya no necesariamente sos infalible, aunque que hagas las cosas bien, podés cerrarla igual. Entonces yo por lo menos no pondría las manos en el fuego por ningún medio. Sí, uno se está basando básicamente en la información oficial, ¿no? Habla el presidente de Estados Unidos, habla el primer ministro israelí, hablan las fuentes iraníes de una cúpula que ha quedado descabezada, pero que todavía tiene obviamente su nivel de comunicación. Pero pasa que no hay prensa, en Irán prensa opositora no existe. Con todos los detalles, es una guerra mediática también en un punto, ¿no? Acordate cuando apareció la noticia del fallecimiento de Khamenei, del líder supremo iraní, ¿cuántas horas pasaron? Irán lo negaba, decía que estaba en su puesto, que seguía manejando el país. Mientras tanto, apareció una foto que decía que esa mañana estaba vivo y estaba caminando. El primer medio que lo dio fue el Canal 12 de Israel, basado en fuentes de lo que se entiende era el primer ministro israelí, ¿no? Que difícilmente uno podría decir, no se va a equivocar este hombre en dar tamaña noticia, seguramente sea cierto, pero no había ninguna comprobación. Está bien lo que decís, el portavoz habla mucho de si la noticia es verdadera o no. Claro. Pero la guerra de mediática en Medio Oriente, sobre todo, lleva años. Esto no es nuevo. Yo me acuerdo, yo estuve en Israel en 2022 y ya ahí percibí, por ejemplo, lo que veías en los cables de agencia y la versión sobre el mismo hecho que daban los diarios locales era... No te puedo explicar lo opuesta que era. Sí, claro. No te puedo explicar lo opuesta que era. Y ya entonces ahí entendías las lógicas de quién era quién y sin creerle a uno en particular, o sea, cuando decís estos mienten los dos, ¿qué es esto, no? Pero pasa en todo, ¿no? Pasa con los datos, por ejemplo, yo ayer escuchaba, no me acuerdo si era de la televisión española o de France 24, una corresponsal que estaba justamente en Tel Aviv y hablaba de cifras, pero todo el tiempo remarcaba que hay una opción, hay una decisión del gobierno israelí de censura de datos y de censura de números. Entonces era incierto los números que manejaba y los datos que manejaba, pensando justamente en bajas, en ataques. Se hablaba de 2 misiles que traspasaron la cúpula y ella decía, son 2 los que se sabe. A Israel le dejó de interesar
que comunicarlo. Claro. Porque hay como hay una guerra fuerte con las agencias y los medios internacionales por el sesgo que ellos entienden que tienen anti-Israel. Entonces dejó de comunicar las cosas. Incluso esto que yo te digo que pasaba en 2022, previo al ataque del 7 de octubre, ya era producto de eso, porque ya en ese momento el gobierno israelí y ni que hablar las fuerzas de defensa no daban información a las agencias. Entonces tenías que, para saber qué opinaba Israel, tenías que ir a otro lado. ¿Cómo podemos hacer para manejarnos como periodistas desde acá, desde el Río de la Plata, tan lejano de ese escenario, por suerte también, ¿no? De guerra Bueno, a las 9:54, manejando esto, ¿no? De que la información es la oficial, o por lo menos de un lado y del otro, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio, el CENTCOM, confirma la muerte del 4º militar estadounidense, ¿no? En esta operación en Irán. Obvio que no se dan detalles sobre la ubicación ni la identidad del militar fallecido, pero hay un 4º fallecido militar americano confirmado por la misma... Claro, porque toda esa información además que sirve para inteligencia, todo esto, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer desde aquí es acudir a fuentes que técnicamente puedan estar explicando esto, como es el caso de Ricardo Barbosa. Yo ayer estuve hablando con gente en Tel Aviv, hablé con 2 personas vía WhatsApp y las 2 me dijeron lo mismo. No estoy ni de ánimo, no quiero, pidiendo las disculpas del caso, grabarte ningún tipo de testimonio, porque la verdad que lo que ocurrió, y todos los 2 me mencionaron lo mismo, en Beit Shemesh, que es una localidad cercana a Jerusalén, donde... Es lo más antiguo que tiene Israel, ¿no? La ciudad más antigua. Es la ciudad más antigua. Sí, es un distrito de Jerusalén donde allí entraron 3 misiles en 3 edificios de población civil, destruyeron todo esto, hablaban de 9 muertos, una cifra que parece poco creíble. Y la verdad que el ánimo nunca me había pasado. Siempre que me comuniqué con gente de Israel, por lo general siempre estuvieron dispuestos a brindarme un testimonio, no siendo periodista me refiero, ¿no? Ciudadanos comunes y corrientes. En este caso había una afectación, se notaba claramente. También esa es una otra fuente a la que podemos recurrir. Me encantaría saber lo que está pasando en Teherán, pero no tengo no tenemos esa posibilidad. Vuelvo al tema de Barbosa para hablar de lo que fue lo que fue la operación en sí, ¿no? Una operación que encontró a prácticamente toda la cúpula del gobierno iraní reunida en un mismo lugar, lo cual ¿te parece extrañísimo? Me parece sumamente extraño, y se lo pregunté a Barbosa, me parece un tema vinculado con la inteligencia, con la seguridad, sobre todo, de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y por otra parte también detalles de lo que es el lanzamiento de misiles por parte de Irán, porque de Irán y también por parte de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Porque lo que se habla es de una cantidad de munición muy importante, lo dijo el propio Trump. Nosotros no tenemos problemas con la munición, podemos estar disparando todo el día. Pasa lo mismo con Irán, pero empecemos primero con los detalles de la operación. Sí, el New York Times publicó un artículo bastante extenso sobre la operación, que se hablaba que la operación iba a ser la noche anterior y el mundo iraní militar estaba más preparado para un combate tipo nocturno. No pensaron que atacarían en primeras horas de la mañana, pero al tener la confirmación de esa reunión 08:15 se decidió aplazar el ataque y que el primer ataque fuera en el complejo donde se iban a reunir, que ahí lo que vos tenés es que a veces tanta tecnología te perjudica, porque sin duda el miedo en las reuniones era que si lo hacías a distancia por medios electrónicos, que te interfirieran. Después, juntarse parecía lo menos peligroso en horas de la mañana, pero no se pensó de repente el viejo sistema de la central telefónica de teléfonos de cable, que hoy no se pueden interceptar por los mecanismos modernos. Entonces eso propició a esa exposición y sin duda a pensar de que no iban a atacar a plena luz del día, vamos a decir, no teniendo una real dimensión de la capacidad tecnológica y militar que tienen juntos Israel y Estados Unidos. El otro tema que vos tenés para que la audiencia lo pueda comprender, el que realmente está funcionando y atacando al resto de los países, es la Guardia Islámica. La Guardia Islámica es un ejército paralelo creado en el 79 porque no se confiaba en el ejército que existía, porque podía levantarse en contra del ayatolá. Entonces, lo que vos tenés, lo más riesgoso es la primera oleada. ¿Por qué? Porque por cálculos matemáticos de teoría de juegos, vos podés calcular hasta cuántos misiles podés anular en la primera oleada de ataque. El año pasado, en junio, de 538 entraron en Israel. O sea, tenés casi una tasa de un 7%. Vamos a ponerle como mínimo en la primera oleada un 7%, que fue menos.
pero lo que pasa es que cuando vos exponés los misiles, los lanzadores de misiles, está calculado que aproximadamente cada lanzador puede tirar solo 2 misiles porque cuando intente tirar el tercero lo van a destruir. Y ahí tenés el limitante que es la cantidad de lanzadores de misiles en una cantidad calculada aproximadamente de 3.000 misiles. O sea que no es infinito. Y tampoco la cantidad de misiles que se tiraron fue la misma cantidad que se tiró el año pasado en junio. Lo que tenés una capacidad más ilimitada son de drones porque Irán estaba construyendo alrededor de 400 drones por mes. O sea que puede tener acumulado miles de drones que son los que se han visto en algunos videos atacar a Qatar. Pero también son aeronaves de baja velocidad, más fáciles de interceptar y más fácil de ver a nivel satelital. Entonces ahora lo que hay es una carrera, como se le llama ahora, guerra de salvas, porque no hay enfrentamiento de soldado contra soldado, sino en un proceso de eliminación de posibilidades y el que tenga menos es el que va a caer primero. Eso es lo que podemos esperar para los próximos días o semanas. Sí, suponemos, a ver, Trump, su plataforma electoral siempre habló de no ir a la guerra, de no tener muertos. Primer objetivo, no tener muertos. Segundo, no ir a la guerra. En este caso justifica su necesidad de ir a la guerra, pero tiene que ser corta, 72, 96 horas, no más de eso, porque vos necesitas reponer material, pero aparte necesitas que no sea inestable la bolsa de valores y la cotización del petróleo, porque si vos inestabilizás a todo el mundo, ahí todo el mundo te va a saltar. Entonces tiene que ser algo corto, poderoso, y que deje a Irán militarmente incapaz de defenderse, que el cielo no lo pueda controlar, pero eso no quiere decir que le quiebre la voluntad, porque al final la guerra es una lucha de voluntades. Entonces, el sistema político, cuando nombre sus sucesores, hay que ver si les quebró la voluntad como se la quebró en Venezuela. Si no le quebró la voluntad, van a seguir sobreviviendo a como puedan. Estados Unidos tenía un objetivo común con Israel, el armamento nuclear que no lo llegaran a tener. Después Israel tenía 2 objetivos más, los misiles balísticos para que no los ataquen y el cambio del régimen. ¿Por qué? Porque el régimen que se instala en el 79, desde el 79 hasta ahora, ha predicado la destrucción del Estado de Israel y ha financiado grupos para la destrucción del Estado de Israel, al grado que tienen una plaza, se llama Plaza Palestina, que tienen un reloj con cuenta regresiva de cuándo va a ser destruido Israel. No sé cómo lo pondrán ahora el reloj. Pero también tenés el problema de lo que yo te decía, del enfrentamiento religioso dentro de su grupo, de la Duma, de todo su grupo religioso entre suníes y chiíes. Si Irán pasa a ser un régimen democrático, una monarquía democrática, dejaría de enfrentarse con todo el resto del mundo árabe, y ahí el que saldría ganando sería Estados Unidos con todos los proyectos de los corredores de explotación de petróleo, gas, internet, que abarcan desde el Mediterráneo hasta China. Profundo análisis de Barbosa, ¿no? Sí, que habla además de una guerra corta, contundente, que descabece la cúpula iraní, algo que ya muchos sostienen que puede ser el talón de Aquiles de Trump. Es decir, que esto dure mucho más porque Irán escale y ya la cuestión, digamos, geopolítica comience a complicarse y se empiecen a entrecruzar cuestiones comerciales, ¿no? Como esa que mencionábamos, de China, del petróleo, para el propio Estados Unidos, o que comiencen también a aparecer esas imágenes de soldados estadounidenses que vuelven a su país, esta vez como en un ataúd, ¿no? Son varias es la peor imagen para el público estadounidense. Todas las bases estadounidenses del mundo están amenazadas, ahora estaba leyendo. Sí, claro. Sí, esto ha aumentado el nivel de seguridad en muchos países. Sin ir más lejos, aquí cerquita, en Argentina, en la Embajada de Israel. Recordemos que el atentado de la AMI el 18 de julio de 1994 estuvo planificado, y eso está absolutamente comprobado, por quien inclusive puede llegar a ser el líder espiritual en Irán a partir de la muerte de Jamenei. Así que bueno, ahí hay una cuestión también, y que se supone que Irán puede, o los grupos, los proxy de Irán pueden atacar en distintas partes del mundo, más allá de la situación a gran escala que se está viviendo hoy en Medio Oriente. O sea, por un lado esto puede crecer a dimensiones que sí. no estamos pensando o imaginando,
Por otro lado, ahora pensaba, ¿no? El terrorismo está en jaque realmente con esto, porque es innegable el financiamiento que reciben de Irán. Sí. Entonces ahí también me parece que es un golpe importante a tener en cuenta para lo que viene, pensando en adelante. Sí, y me llamó la atención también cuando Barbosa hablaba del hartazgo de Irán, en el sentido de que ya está. Quienes me dijeron que iban a ser mis aliados, hoy no lo son, entonces yo los voy a atacar. Y esa escalada puede llegar a ser el principal escudo o una imagen que puede tener Irán para que en algún momento se llegue a abrir una negociación. Por eso que decía Barbosa, ¿no? A Estados Unidos no le conviene una guerra larga. Hay dos cuestiones clarísimas, ¿no? Israel es un tema existencial. La viabilidad del Estado de Israel es una cuestión existencial rodeada, como está rodeado de enemigos y particularmente de Irán. Totalmente, de hecho Irán se propone el fin de Israel. Irán, en cambio, Estados Unidos lo que tiene es una cuestión más estratégica, no existencial. Entonces ahí se juega por aquello de que intereses muchas veces distintos. Intereses distintos, dice, no, Israel lleva de las narices a Estados Unidos. A mí me parece que es al revés. Más bien al revés. Sí, a mí me parece que es totalmente al revés. Y yo creo que Israel depende de Estados Unidos para todo lo que está haciendo. Sí, claramente. En ese camino se los pregunto a los dos, ¿no? Porque manejábamos siempre una lógica, por ejemplo, en lo que pasó entre Ucrania y Rusia, o en el conflicto Ucrania-Rusia, la OTAN, ¿no? Y cuando se toca a un país que forma parte de la OTAN, ¿cómo se activa una cuestión de defensa? Acá se rompe un poco la lógica de bloques. Pienso en países que ante un ataque no se aglutinan. No se abroquelan en conjunto bien. A favor. Finlandia creo que fue el único país que se despegó, ¿no? Criticando y declarando que Estados Unidos está actuando en gran medida al margen del marco del derecho internacional. Gran Bretaña, que hasta el domingo le había negado su participación en una isla que comparten para poder hacer una defensa. Ahora el domingo Streamer dijo, bueno, abrió la puerta para que pueda pasar. Pero no es unánime la decisión de acompañar Francia a Estados y Alemania Unidos. están alineados desde hoy, Francia y Alemania están alineados, pero no hubo un bloque acompañando que capaz que en otros contextos pero sí. Me parece que nadie les pidió. Bueno, está bien. Lo que pasa es que Estados Unidos e Israel sí. son una alianza bastante inquebrantable y dura como para salir a pedir en medio de tantas también controversias, ¿no? Si con esas no son las países. bases del derecho internacional, ¿cuáles son las bases? Pasa que Estados Unidos y Europa están enfrentados por otros temas. Entonces, y Europa cada vez más relegado, ¿no? Y claro, y Europa cada vez más débil. Entonces, en ese contexto, pensar una alianza fuerte como podría haber sido en las guerras mundiales, no tiene la misma, ya no se lee de la misma manera. No se lee de la misma manera, pero es interesante la pregunta de Daro porque la Liga Árabe no es la OTAN. Claramente. Claramente, pues ya tendría que haber reaccionado por el ataque que hubo a más de uno de sus miembros. Claro. Sin embargo, no lo está haciendo. Otro reclamo de Irán también, ¿no? Claro. Entonces va a haber que ver cómo se desarrolla todo esto también con la participación de una China que sigue mirando todo con mucha tranquilidad, muy no digo desde afuera, pero sí orejeando, pero sin meterse, y una Rusia que claramente tiene bastantes problemas con la guerra en Ucrania y que por lo tanto no va a abrir otro frente. Eso es lo que parece hoy despuntar en el escenario en este amanecer de una guerra que puede durar 2 días más o que vaya a saber uno qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero también pienso que los bloques como la OTAN o como la Liga Árabe o como otros ya no son tan fuertes como eran hace unos años. Ya no rigen en los conflictos. Es verdad. Sino que es más país con país y las como los intereses coyunturales y las estrategias coyunturales, ¿no? Bueno, en ese país por país también hay que ver qué reacción o qué posición toma Rusia. Sí. Un jugador importante, fuerte, grande. Pero muy comprometido hoy con la guerra de Ucrania. No puede abrir otro frente, o por lo menos bueno, el argumento del derecho internacional no lo va a poder usar claramente. En lo que pasó antes. Son muy pocos los que pueden utilizar ese argumento hoy, sobre todo de las grandes potencias, ¿no? Y con el poder de veto que siguen teniendo en Naciones Unidas, ¿no? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Veremos. Por supuesto que la idea es acercarles insumos para que ustedes saquen sus conclusiones, opinen lo que quieran opinar, obviamente. Se paran del lado que se quieran parar, pero es bastante complejo el tema y hoy más complejo aún con todo este tema de la inteligencia artificial, de imágenes que no son reales, lo cual nos lleva a extremar como periodistas y a sentirnos más responsables hoy de lo que decimos. Hoy más que nunca tiene sentido la declaración de Gaddafi, dice el 083 en la ONU, todos son cómplices por omisión, todos son cómplices de, como dijo Galeano, ninguna guerra tendrá la honestidad suficiente para decir que es para robar.